Saludo muy especial para todos y feliz de nuevamente compartir las buenas noticias del amor de Dios. Y en un texto que nos dice mucho, que nos va a hablar mucho, porque Dios siempre nos habla al corazón. Lo hemos dicho en otras reflexiones, lo que sucede es que uno se hace el tonto, el aturdido, el que no entendí, disfraza su cristianismo, su catolicismo y simplemente es un agente secreto del Señor. Pero el Señor, como siempre, habla muy clarito, hemos dicho, no nos habla a los que hablamos español en tamarindo o en mandarinés o en chino o en algún idioma, por decir algo. Obviamente no tamarindo, eso no existe, pero es el sentido de que clarito tengamos oídos atentos para escuchar esa palabra del Señor. Porque es que a veces hemos creído que nos bautizaron y ya. Nos echaron el agüita y ya. No, no, yo soy bautizado, católico, apostólico, romano. No moleste, aquí tengo el Sagrado Corazón, aquí tal cosa. No, no, no. No es el agüita que nos echan. El bautizarse implica vivir como discípulo. Y un discípulo es seguidor del maestro. Y hace y dice lo que hace su maestro. Y eso trae muchas implicaciones, como nos dice en el texto. Por eso es que hoy vuelve y nos reitera en este texto, no tengan miedo. Y lo dice 3 veces refiriéndose a 4 veces a cosas concretas que vamos a ir desmenuzando. Pero repito, estamos viviendo comprometidos y profesando la fe que creemos, en el Dios que creemos. Porque a veces quisiéramos un Dios blindado, un Dios seguro, un Dios supermercado, un Dios tantas cosas y un Jesús que no exija. Cuando Dios se mete con nuestra vida, entre comillas, cuando dejamos a Dios que se implique en nuestra vida, eso nos trae, como dice Jesús, dificultades y aún más problemas. Por eso quisiera titular hoy esta reflexión, Jesús complica tu vida. Ah, entonces mejor no lo sigo, no. Ya vamos a ir entendiendo en el transcurso de la reflexión. Pero si Jesús no complica mi vida, es porque Jesús no está pasando por mi vida. Es porque estoy viviendo un cristianismo lai, un discipulado lai, un discipulado y agente secreto. Porque ese ser sacerdote, profeta y rey que lo adquirimos con el bautismo, que viene con nuestro bautismo, no tiene que ver conmigo. Sí, soy rey, sacerdote y profeta, pero no lo vivo en mi vida. Repito, no es ese cumplimiento. No es ese, sí, yo creo mucho en Dios. No, cada rato escucha a uno conversando con otra persona. No, esa es una persona de mucha fe. Vea, uno lo ve arrodilladito en su pieza y él moviendo la cabecita así y hasta le tiemblan las orejitas y los ojos los blanquea y los cruza. No, es un hombre de plena fe. Esa casa es pasada de incienso. Hay 352.515 velas. Tiene, no, 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 no. Ser cristiano no es tener colgado el escapulario ni la imagen o el agüita o miles de cosas, no. Aquí lo dice Jesús y por eso nos dice no tengan miedo en 4 ocasiones y nos dice cómo afrontar esos miedos. Porque es que aquí en el Evangelio según San Mateo hemos recorrido cuando Jesús les dice cómo es la práctica de ese discipulado, las dificultades que van a afrontar y en este tercer punto nos dice claramente cómo superar esas, cuáles son las dificultades en el segundo punto de aquí, cómo superar las situaciones desfavorables. Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo 26 al 36. Y la liturgia nos lo ponía muy claro en Jeremías. Tranquilito, acomodado y escogido por Dios e inquieto y angustiado aún antes de empezar su misión. No sé hablar, soy muy joven, tal cosa, las dificultades y las trabas que usted y yo ponemos a la misión que el Señor nos da. Claro, es mejor una vida acomodada, sin inconvenientes, sin perturbaciones y donde yo tenga el control de todo. No, no, eso no es una vida con Dios. Dios desacomoda porque tiene un propósito y un fin, lo veíamos en la reflexión anterior. Dios llega a tu vida a desinstalarte, porque nos hemos instalado y nos hemos acomodado. Nos hemos, digo, claro, no, yo sí, trabajo para el Señor, predico, pero ¿y dónde más? Tu vida es reflejo de esas vivencias que predicas. Es que eso es lo complicado. Eso es lo complicado. Uno comprometerse verdaderamente
en un discipulado que le llegue a costar la vida. Sí, me escucharon bien, que llegue a costar la vida, porque es que nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por los amigos. Por eso el título de la reflexión, Jesús complica tu vida, pero en el trasfondo es la descomplica, porque el gran resumen de toda esta superación, de estas situaciones desfavorables que nos va a decir el Señor, es poner nuestra confianza en Dios. Es la única manera, pero aclarando varios puntos. Jesús no nos evita los problemas y las dificultades. Jesús no es un antídoto no es una vacuna contra las dificultades. El Dios nuestro no es ese Dios guerrero, blindado, repito, que decíamos, que dice, venga, sígame. Y en el mundo no le va a pasar nada, sus hijos no se van a enfermar, mejor dicho, todo va a ir al pelo, no. Este discipulado y este seguimiento es llegar a decir, yo sé bien en quién me he confiado. Ya sabes en quién te has confiado. Porque es que cuando nos complica la vida, cuando llegan todos esos problemas y dificultades, como este ejemplo de Jeremías, cuando ya aceptó la misión, hasta su familia se le fue encima. Escucho cuchicheos, decía esa lectura. Traman cómo delatarme, cómo apresarme, cómo destruirme, hablan mal de mí. Pero yo sé que Dios está conmigo. Y cuando menciona en el texto Dios como soldado fuerte de Jeremías, no es que le va a solucionar todo. Es que nuestro Dios no es el que nos soluciona todos los problemas. Nos dio la capacidad, nos dio los talentos, nos dio la inteligencia para ser capaz en medio de las tormentas, confiando plenamente en Él, de resolver todo lo que la vida nos va aconteciendo. Eso sí, confiados plenamente en Él. Eso sí, Jesús, les leo textualmente, no nos evita los males y los daños, nos asegura más bien la cercanía del Padre. Ojo, que es muy interesante porque es que esta fe nuestra la hemos vuelto de cositas, repito, como te decía ahora, no, yo cargo aquí la medallita y no es malo, yo tengo el Sagrado Corazón en mi billetera, no, no es malo, no estoy diciendo que eso sea malo, que hay que ir a dar, como siempre he insistido, para todos nosotros, incluido el que está hablando, un paso más allá. Jesús no nos evita los males y los daños, nos asegura más bien la cercanía del Padre. Siempre estamos en sus manos y Él lleva todo a su término. Qué bonito, ¿no? Porque es que esa imagen del Dios tan distinta en este texto es lo que nos dice. No es que no tengamos razones para tener miedos. Dice un escritor, Eduardo Galeano, que estamos viviendo la edad del miedo. Los que tienen carro, miedo a que le roben el carro. Los que son peatones, miedos a ser atropellados. La mujer tiene miedo a ser golpeada por el hombre. El hombre miedo a la mujer que no tenga miedo. Muchos que tienen comida, miedo a esa comida. Los que no tienen, miedo al hambre. Miedo a perder, miedo a no ser reconocido, miedo a no tener, miedo a no poseer, miedo a no disfrutar. El miedo a todos los niveles está llegando a nuestra vida, y por eso Jesús en esta perícopa del Evangelio, Mateo capítulo 10, 26 al 36 nos dice tres veces las razones para no tener miedo. Las razones, la palabra que expone Jesús para no tener miedo. Hemos hecho otras reflexiones, cómo superar los miedos, cómo vencer los miedos desde Dios, en fin. Pero hoy nos vamos a detener en ese no tener miedo a comprometernos en el discipulado y el seguimiento del Señor. A ser verdaderamente, a no tener miedo a ser mártires, como dirá un sacerdote, que no se callen los mártires, que no se callen los confesores, los que confiesan a Jesús con su vida, que no se callen los evangelizadores. A eso es lo que nos invita este texto y lo que descubrí preparando esta reflexión y orando en medio del Espíritu, es que nos da miedo profesar nuestra fe, disfrazamos nuestra fe. ¿Cuántas veces decimos, es que mejor yo no les digo nada?
para no complicar las cosas. Pero hay que hablar a tiempo y a destiempo, sin temor y sin temblor. Si Dios desacomodó mi vida, si Dios entró a mi vida, eso fue lo que le pasó a Jeremías en medio de esas dificultades. Tu fuego, tu amor me quema dentro. Si el amor de Dios nos quema dentro, no nos podemos ¿qué? Callar. Jesús en el anuncio a sus discípulos les dice cómo afrontar esas dificultades y ante las situaciones difíciles. Repito, el misionero puede sentir miedo. Y en este texto, repito, por si no lo han leído, porque es que a veces no prediquemos de esto, pasemos más bien al otro texto. No, quise detenerme y preparar la reflexión, lo poquito que el Espíritu Santo, lo mucho que ponga en mí para todos nosotros. Y dice que este texto habla de 4 miedos, que son los que podemos tener. Miedo a hablar en público del discípulo. Claro, ¿cómo quedó la final del partido? Ave María, no, esto fue el cobro de penales, eso somos expertos, pero nos habla de un miedo, miedo a hablar en público. Versículos 26 y 27. ¿Te da miedo hablar en público de Dios, de tu experiencia de Dios, del amor de Dios, de mencionar al Señor en una reunión? No nos decimos, perdón, levanten la mano los discípulos. Levanten la mano los que han tenido un encuentro personal con Jesús. Levanten la mano los que llevan tantos años caminando en el Señor. Este texto nos dice, no tengamos miedo de hablar en público. Y les comparto esa pequeña experiencia. Están escuchando aquí a alguien supremamente tímido, que no era capaz de dirigirse en público a alguien. Incluso desde la universidad y el colegio pasaba por los grupos de amigos reunidos, esquivando porque me llamaban y me daba pena salir al tablero, salir a tal lado. Pero cuando uno se compromete y deja actuar el Espíritu le quita a uno la bobada. Y todavía se nota mucho, ¿cierto? Pero no tanto. Es dejar trabajar al Señor, es ese miedo a hablar en público, es ese miedo a proclamar su palabra, es ese miedo a dar testimonio. Yo tuve un encuentro con el Señor, Jesús me complicó la vida porque me descubrió que me la estaba gastando en nada, porque me hizo ver que yo no sabía para dónde iba, porque me hizo ver que me estaba gastando en las añadiduras. Habla de ese miedo a hablar en público. Segundo miedo, ante las amenazas contra la integridad física. Muerte al cuerpo. Ojo, por eso nos va a decir en ese texto, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma, la vida. Ojo, cuerpo, esta carne. Segundo miedo tan frecuente de todos, el miedo a la muerte, miedo a la amenaza contra la integridad física, la muerte del cuerpo, versículos 28 y 31. Miren, les comparto hoy mismo, antes de hacer esta reflexión, acudíamos a la Pascua de alguien muy querido en la familia de mi esposa. 52 años recién cumplidos. Madre de 2 muchachos valientes y hermosos, como veía yo salir en medio de la Eucaristía con las cenizas de su madre a Santiago, el hijo de Sandra, con esa claridad, esa valentía y esa paz que solo la da Dios, a decir que su madre se queda viviendo en su corazón, en sus enseñanzas, en su ejemplo, en su testimonio, en su caridad. Entonces les decía, no teman, el segundo miedo es a la muerte. 52 años, saludable, y la encontraron en su cama, recostadita en su almohada, el celular a un lado, la cobijita aquí hasta la cintura, dormida con su rostro en plena paz. Y yo hoy decía, como se vive, se muere. En completa paz, pero una muerte inesperada. Como siempre la muerte no avisa. Llega cuando menos la esperamos. 52 años de repente, pero fue una linda Eucaristía donde el sacerdote decía preciosamente, hoy no estamos celebrando ni un premio ni un castigo, una oportunidad y un llamado que nos hace esta situación a no temer, a no tenerle miedo a la muerte y a vivir cada día comprometidos en el seguimiento del Señor.
confiados plenamente en Él. Y ahora lo vemos un poquito cuando hablemos de los cabellos que están contados y entendiendo que en todos sus designios, detrás de sus designios, está el amor de Dios. Dos hijos que quedan huérfanos de madre, ahí queda su padre, más enfermo pero todavía vivo, pero algo que no tiene explicación. Pasó, trascendió, pasó al encuentro con Dios Padre. Primer miedo, ¿cuál? A hablar en público, a dar testimonio. Segundo miedo, miedo a la amenaza contra la integridad física, la muerte. Tarde o temprano todos vamos a ser el día de mañana cadáveres, cadáveres. Pero el día de vivir, de amar, de perdonar, de reflexionar sobre cómo nos estamos gastando la vida, nos decía el sacerdote y lo vimos nosotros hace 8 días y lo repetimos en esta reflexión, es hoy. No aplacemos más, no aplacemos más porque la hermana muerte, como la llamaba San Francisco, llega sin avisar, de un momento a otro y con toda certeza les decía, el día de mañana todos vamos a ser cadáveres. Pero decía preciosamente el sacerdote, Sandra ya está en el cielo y allá nos volveremos a encontrar con ella y queda viviendo en su testimonio de vida, en su amor, en su perdón, en sus enseñanzas, en cada corazón. De otra manera, ya no visible, con sus enseñanzas, ¿estás dejando huella en esta vida? Te pregunto, pero sabemos que no estás preparado para cuando llegue la muerte. No, es que me falta mucho, no, nadie la esperaba, repito, 52 años llena de vida, una mujer preciosa, no solo en su interior, sino en su exterior, ya está en los brazos de Dios Padre. Eso es uno de los miedos que nos da este texto y que nos ayuda a ir venciendo Jesús con esa confianza en la providencia. Cuando dice, no cae un pajarito al suelo, un gorrión, sin que Dios caiga con él. Caiga con él es que está pendiente de nuestras realidades. Y cuando dice todos los cabellos de tu cabeza están contados, es que no tenemos derecho a cuestionar ese conocimiento de Dios superior, que a veces creemos que permite el mal, que lo acepta, que no entendemos tantas realidades, pero es saber y confiar plenamente en que Él sabe qué está haciendo en nuestra vida. Tercer miedo, miedo a perder la salvación, o lo dirá el texto de otra manera, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, todos nos vamos a morir tarde o temprano, a los que matan el alma, a perder la salvación. Recuerden que nos jugamos esa salvación en la que los hombres no tienen ninguna injerencia, solo es potestad de Dios la salvación o la condenación, pero nos la jugamos aquí en la vida con nuestras decisiones. Qué bueno que revisáramos nuestras decisiones de cada día. Tercer miedo, no tengan miedo a los que matan, miedo a perder la salvación, muerte de la vida. Versículos 28 y 31. Tengan miedo a los que matan el cuerpo, sino a los que matan la vida. Y qué bueno aquí mirar de quién nos estamos rodeando. Nos llevan a cada día a experimentar más esa salvación que Jesús vino a traer y que es gratuita. Es decir, cada día me siento más salvado o cada día me siento más esclavo. Les leo esta frase. Los miedos son una pista clave para que sepamos que algo nos tiene esclavizados. Los miedos son una pista clave para que sepamos que algo nos tiene esclavizados. A mayores miedos, mayor esclavitud. Y por eso la confianza en Dios, que es a lo que nos remite este texto con lo de la caída del pajarito, los cabellos contados, nos remiten a esa confianza plena en Dios. Y cuando confiamos plenamente en Dios, ya no son los bienes materiales, ya no es la envidia, ya no es desear lo que el otro tiene, ya no son esas realidades las que sostienen mi vida, sino la providencia y el amor inefable de Dios, el amor eterno de Dios. Los miedos son una pista clave para que sepamos que algo nos tiene esclavizados. Quien depende de alguien, algo o alguien o alguna persona
es esclavo de dicha situación. Quien depende de algo o alguien o alguna persona es esclavo de dicha situación. Nos han hecho creer que la seguridad está en el título, la carrera, la casa y todas esas realidades. Cada rato comprobamos que nos generan miedo. Los que tienen trabajo, miedo a perder el trabajo. Los que no tienen, decía este escritor español, los que no tienen trabajo, miedo a no conseguirlo. Estas realidades, cuando nos apegamos, cuando vivimos aterrados, los pies fijos en estas realidades terrenas, lo que descubrimos es que nos vamos llenando de miedos y de temores. ¿A qué? A perder esas realidades. Por eso, repito, tercera vez, el pajarito que se vende por un as, la moneda de menor valor en el Imperio Romano, y no cae al suelo sin que caiga Dios con él, y los cabellos de tu cabeza contados nos remiten a esa providencia que siempre está presente en los pequeños detalles. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus esclavitudes? Y el texto nos habla de un cuarto miedo, cuando termina en el versículo 32-33. Este se los leo tal cual, dice: porque todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Cuarto miedo: perder la comunión definitiva con Jesús. Perder la comunión definitiva con Jesús. ¿Y dónde la perdemos? En la decisión que tomamos de vivir con Dios o sin Dios, de seguir a Jesús o no seguir a Jesús, de ser sus discípulos o no ser sus discípulos, de que la fe sea concreta, sea esa respuesta, ese amor de Dios en mi vida, porque ahí es donde uno se juega la vida, la salvación o la condenación, aquí y ahora, en las decisiones que tomamos. Lo hemos dicho varias veces, aun cuando es potestad de Dios, lo dirá el texto. Ahí lo dijo en el último versículo. Los hombres no tienen injerencia en la salvación y en la condenación. Esto es potestad solo de Dios. ¿Qué hay que hacer ante esos miedos? ¿Qué hay que hacer ante eso? La palabra de Jesús nos da la clave ante esos cuatro miedos. En este texto nos dice: no tengan miedo. ¿No tengan miedo de qué? Claramente el primer punto nos dice, y nos dice 3 veces: no tengan miedo, pasado, presente y futuro. De todas estas realidades que acabamos de expresar, nos dice: no tengan miedo. Mire, dice: pues nada hay encubierto. Ahí sí vamos al texto y vamos desmenuzando. No tengáis miedo, dice Jesús, versículo 26, capítulo 10, Evangelio según Mateo. Pues nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Para el primer miedo, ¿cuál era? Ya se te olvidó. Te lo repito: miedo a hablar en público. Pues no hay nada encubierto que no llegue a ser descubierto. Versículo 10, 26. No tengan miedo ante el segundo punto, a los que pueden dañar el cuerpo y eso, a quienes pueden matar el cuerpo, pero no pueden quitarte la vida. La vida está en manos de Dios. Nuestra vida está en manos de Dios. Nunca olvides eso. A hablar en público, ahora lo explicamos otro poquito, porque no hay nada encubierto que no llegue descubierto, y lo que escucháis a los oídos, hablado en los tejados. Se refiere a esa evangelización que no se puede detener, que no se callen los evangelizadores. A hablar sin temor de ese encuentro que tuvimos con Dios. Y ahí está, el segundo está: no temáis a quienes matan el cuerpo. Miren, ni oculto que no haya. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz, y lo que oís al oculto, proclamadlo en los tejados. Y no temáis, para esos segundo y tercer miedo que veíamos del cuerpo y de la salvación, a los que pueden matar el cuerpo, pero no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo, y Gehenna, el lugar de la muerte eterna. Y no temáis. El tercer miedo, esa separación definitiva: pues vosotros valéis más que los pajarillos, y que los cabellos de tu cabeza están contados. Miren, es muy interesante, vuelvo y lo repito: Jesús no nos libra de las
dificultades. Jesús nos libra a los misioneros de los problemas. Estos pueden llegar incluso por situaciones ajenas a nosotros mismos, pero nos dice, ante ese implicarse con el discipulado, ante ese implicarse con el anuncio del reino y la pertenencia al reino, que no tengamos miedo, que no tengamos miedo. Y ya vimos la razón fundamental para no tener miedo, la providencia de Dios Padre, la confianza en Dios Padre. Insiste Jesús, ante este texto nos dice, no nos dejemos doblegar por el miedo, que es normal que tengamos miedo, pero que ese miedo no nos encierre, no nos cohíba y sobre todo, ojo, no nos haga disfrazar nuestra opción de discipulado del Señor. O sea que quedarnos en una religiosidad. No es que implica tomar la cruz. Es que Dios Padre con su providencia ayuda a vencer ese escándalo de la cruz. Jesús no nos libra de la muerte, sino Él la muerte. Y recordemos que para Él la muerte es un retornar a la casa del Padre. Entonces Jesús nos dice, no se dejen doblegar por el miedo. Salvar su vida, ojo, salvar nuestra vida. Debe volverse, salvar nuestro cuerpo, la vida, ese miedo a la muerte, no nos debe volvernos desleales a la misión e incompetentes ante esa tarea que Él nos ha entregado. No nos dejemos apabullar por las amenazas, nos dice el Señor. Y ya no nos toca ese martirio. Ahora lo vemos un poquitico, ese martirio. Esteban murió apedreado diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, perdónalos, no les tengas en cuenta sus pecados. Hoy nos toca entregar la vida de otra manera y quizás muchos en otros países les toca entregar la vida, pero a nosotros nos toca de otra manera y aún así nos da miedo. Es normal esos miedos, pero entonces, ¿qué hacemos ante ellos? ¿Confiamos en Dios Padre o nos dejamos apabullar por esos miedos? Entonces, en torno a ese triple no tengan miedo, ahí es donde vienen los 3 anuncios de Jesús. Primero, el misionero no se puede callar. ¿Dónde nos lo dijo? Ojo, oído. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo vosotros en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados, desde los techos. El misionero no se puede quedar callado, el misionero no se puede silenciar, al contrario, debe proclamar con mayor fuerza. Y dice este sacerdote que no se callen los evangelizadores. Lo que se dice al oído, están como las 2 etapas de la palabra, el oído, la escucha y la enseñanza, y la proclamación desde los terrados, desde los techos, es decir, abiertamente a todo tipo de público. ¿Cómo lo estamos haciendo para ese primer miedo de pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse? Lo que yo os digo en la oscuridad es muy interesante porque este texto se desenvuelve entre encubierto, descubierto, oculto, sabido, oscuridad, luz, al oído y sobre los techos. Pero el discípulo ante esos tres no tengan miedo, tengan que escuchar esta palabra de Jesús. A todos nosotros nos está diciendo hoy, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados, desde los tejados es abiertamente. Una evangelización hecha con fuerza, que debe llegar a todo mundo. ¿Cómo lo estás haciendo? No, eso le toca a usted, Chucho, que es predicador. Por eso comenzamos hablando de la vida del bautizado. No, soy católico, no moleste, no me... ¿Qué tipo de católico, de catolicismo, de discipulado, de vivencia de nuestra fe estamos llevando a cabo? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar para vencer ese primer temor de quedarnos callados? Lo que os digo al oído, proclamadlo desde los techos, es decir, abiertamente. Y la expresión al oído es el punto de partida de esos 2 aspectos de la palabra que les dije al oído: la enseñanza, la formación, la escucha, para después proclamar con valentía y con parresía. Que no se callen los evangelizadores ante ese primer miedo, ante el segundo. El misionero ante esa amenaza, a ese miedo, a las dificultades hasta de la propia familia,
el misionero, el discípulo, nosotros los cristianos católicos, seguidores de Jesús, debemos tener la mirada centrada. ¿En dónde? En lo esencial. El Padre Creador le ofrece la vida y nadie te la puede quitar. Es Él el dueño de la vida. Ante este miedo de llegar incluso a perder la vida, ante ese miedo, el misionero debe tener la mirada centrada en lo esencial. Y lo veíamos en otras reflexiones, uno es pegado, no de lo esencial o absoluto, que es ese Padre Creador que nos ofrece la vida y que nadie nos la puede quitar. Como decía Jesús, yo la entrego libremente, a mí nadie me quita la vida, y puede ser que nuestra vida acabe antes por obra humana, el pecado del ser humano, pero es estar centrados ante ese temor que veíamos, ante esas esclavitudes, entre esos miedos de lo que tenemos, de lo que podemos perder, en lo esencial, que es el amor de Dios Padre, que es tener la certeza de que nuestra vida está en manos de la providencia. Y hablábamos ahora, cuando uno tiene la certeza de que su vida está en manos de la providencia, todo lo otro no es esencial, no es absoluto, sino que es relativo, secundario, y son lo que llamamos las añadiduras. Por eso es que no nos comprometemos seriamente como bautizados y en este seguimiento del Señor, porque no nos dejamos complicar la vida por Jesús, porque nos pide esto. El misionero no se debe callar, los evangelizadores no se deben callar, y no teman dar el paso del martirio en este segundo punto, de dar la vida, de mártir, el que testimonia entregando su vida por los demás. ¿Por qué? Porque mi vida no está en manos del que puede matar el cuerpo, sino en el dador de la vida, en el que me dio la vida y la guarda y la protege, como decía el Salmo de la liturgia. Mientras el Señor esté conmigo, no temo nada. No es que no haya dificultades. Ya vimos, Jesús nos libra a los misioneros de los problemas. Esos pueden llegar incluso por circunstancias extrañas, pero por eso los discípulos decían, no debemos hacernos falsas ilusiones. Cuando empezamos a seguir al Señor, es una vida acomodada, estable, sin conturbaciones, sin problemas. No, en esa vida nuestra no ha pasado Dios, en esa vida no ha pasado Jesús, y esa vida acaba en sequedad, en esterilidad y en un sinsentido que muchas veces nos lleva a lo que, si alguno no la escucharon, lo invito a escuchar la reflexión anterior en el canal, que decía, ¿por qué tantos suicidios? Porque es que solo encontramos ese sentido como bautizados caminando y comprometidos como discípulos de Jesús. No teman dar el paso de los mártires, versículos 28 y 31. ¿Qué es mártir? Primer mártir, protomártir, Esteban, el que entregó la vida por los demás. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. A ustedes no los llamo siervos, sino amigos. ¿Cómo estamos en este punto ante esta propuesta de Jesús? De proclamar desde los tejados, desde los terrados, abiertamente, sin temor, sin miedo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ah? Regular, ¿cierto? No, es que yo no hablo mucho porque entonces me dicen que santurrón, que se dejó lavar el cerebro. Sí, muertos de miedo, de dar testimonio. Muy fácil darlo en la escuela bíblica, en un grupo de oración donde todos están, pero ¿cómo lo hacemos para lo que yo os digo al oído? Proclamadlo de los tierras. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz. El sentido de que todo ha de ser descubierto es que no nos podemos quedar callados, hombre. Usted que me escucha y yo que proclamo, especialmente en las circunstancias en que hay que hablar de Él, donde es más difícil, donde le dicen como a Pablo, les voy a hablar de otro día nos hablar de ese de ese Jesús, de ese otro día. Hoy estamos muy ocupados porque es que hoy es la final del fútbol colombiano. Hoy estamos muy ocupados y hoy nuestra vida está puesta en esa camiseta. ¿Qué tal que no gane? Sí, las añadiduras. Quien depende de algo, un equipo o una camiseta, el que pueda entender, que entienda,
o alguna persona. No, es que es mi esposo, mi esposa, mi padre, mi madre. Es esclavo de esa sujeción y de esa situación. Y los miedos son una pista clave para que podamos, para que sepamos, qué tan esclavos somos. Los miedos son una pista clave para que sepamos que algo nos tiene esclavizados. Repito este segundo, en torno a ese triple no tengan miedo, esta parte que Jesús nos dice, el misionero debe tener la mirada centrada en lo esencial. El Padre Creador le ofrece la vida y nadie se la puede quitar. Que no se callen, ¿qué? Los mártires. Y tercer punto, ante esos miedos, el misionero debe ser fiel a la persona de Jesús. En el confesarlo, ahora lo veíamos, escuchen bien, en el confesarlo o negarlo, se juega la comunión definitiva con Él. Que no se callen los confesores, decía este sacerdote en esa reflexión. El misionero, el discípulo, el católico, el cristiano, se juega la comunión, se juega la vida en la comunión definitiva con Dios, en confesarlo o en negarlo, en ser o no ser sus discípulos. Y por eso dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo a la gehenna. La perdición definitiva. El confesar a Jesús definitivamente en nuestra vida. Les leo textual. El misionero debe el misionero debe ser fiel a la persona de Jesús. En el confesarlo o negarlo se juega la comunión definitiva con Él. Uno no se da cuenta que en una decisión tan simple como, oíste, ven y sígueme, se está jugando uno su felicidad, la vida eterna, la salvación, todas estas realidades. O después, siquiera nunca le oí a Sandra esa expresión, siempre con Dios presente en su corazón. Como se vive, se muere. 52 años de repente, sin nadie esperarlo, recostadita en la almohada de su habitación, en completa paz. Y uno es después. El misionero debe ser fiel a la persona de Jesús. En el confesarlo o negarlo se juega la comunión definitiva con Él. Que no se callen los confesores. Miren, desde los tejados ya les expliqué, quiere decir abiertamente. Ya también vimos los dos tipos de la palabra y terminemos reflexionando sobre este puntico. El poder que hablaba, el poder de los hombres. ¿Cuál es el poder de los hombres? Pueden matar, pero no pueden quitar la vida. El poder de Dios puede mandar a la perdición el cuerpo y la vida a la gehenna, lugar de la muerte eterna. Jesús nos pide hoy valentía frente a ese daño extremo e irrevocable frente a la muerte. Seguir viviendo o morir de repente puede depender a veces de los hombres. Entonces nos pide valentía ante esa realidad y nos dice algo muy interesante y quiero que hoy lo reflexionemos y lo reflexionaba preparando esto a la luz de esta muerte repentina de esta gran mujer Sandra que hizo su Pascua. Para Jesús, la muerte es solo la realidad penúltima. Ahora lo vimos. Para Jesús la muerte es un retorno a la casa del Padre. Y la vida terrena no es el bien mayor, ni la muerte no es el mal más grande. A pesar de su poder para matar, el hombre no tiene ninguna discreción sobre la salvación o la condenación. La vida terrena no es el bien más grande, ni la muerte es el mal más grande. Es solo, como dice Jesús muy lindo, la muerte es solo la realidad penúltima, nuestro destino definitivo. El tuyo, tú que me escuchas, y el mío, solo depende de Dios. Dejémonos complicar la vida por Jesús, porque es descomplicarla. Jesús complica para descomplicar, para mostrar que hay realidades más grandes, para mostrar que el valor más grande, el valor mayor que este texto nos dice es nuestra relación con Dios,
La vida o la ruina eterna definitiva solo depende de Dios. El valor mayor es nuestra relación con Dios y con su voluntad. Cuanto más nos entreguemos a Él, más libres somos. Mientras más nos dejemos complicar la vida por Jesús, más libres somos. Vuelvo y te recuerdo, tercera y última. Los miedos son una pista clave para que sepamos que algo nos tiene esclavizados. Quien depende de algo o alguna persona es esclavo de dicha situación. ¿Nuestro qué? El valor mayor es nuestra relación con Dios. Y hay otro argumento, y con eso vamos terminando, un argumento muy definitivo. ¿No se venden dos pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos cae en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, vosotros valéis mucho más que los pajarillos. Vosotros valéis mucho más que los pajarillos. Mire, con eso Jesús nos está remitiendo al cuidado del Padre. A lo que decíamos ahora, en cuanto a los cabellos, son como las arenas del mar, son incontables, pero aplicado al martirio significa, miren esto, que quizás no alcancemos a comprender la maldad humana y mucho menos la actitud de Dios ante ella, que a veces parece que la permitiera. Pero si uno no es capaz de contar los cabellos de la cabeza, ¿cómo se atreve a juzgar al Creador? ¿Quién está por encima de la comprensión humana? En otras palabras, el mártir confía en el conocimiento de Dios que da pleno sentido a la muerte humana, al escándalo de la cruz. Y como termina Jesús diciendo preciosamente, Dios Padre abraza a sus criaturas y sin su aprobación nada sucede, es lo que nos está diciendo este texto. Si a Él no se le escapan estos pequeños detalles en los cuales nosotros nos sentimos impotentes, mucho menos su atención y su cuidado paterno dejarán de acompañarnos siempre. El pajarito cae y Dios Padre cae con él. Les recuerdo esa anécdota del sacerdote en los campos de concentración cuando morían los niños ahorcados. ¿Dónde está Dios? Está muriendo con los niños ahorcados. ¿Dónde está Dios? Está acompañándonos aquí en la Eucaristía de Pascua y Resurrección de Sandra y diciéndonos varias cosas. La muerte siempre es un llamado, no es un castigo ni un premio. No aplacemos. Todos el día de mañana vamos a ser muertos como estoy viviendo hoy. Hoy es el día de amar, de perdonar. Hoy es el día de comprometerme como discípulo. Hoy es el día de dejar mis temores. No temáis pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos. El valor de mi vida, el hombre no vale por lo que tiene o no tiene, por lo que posee o no posee, sino por lo que es. Tengamos miedo a perder la dignidad de hijos de Dios. Tengamos miedo a no vivir una vida con sentido. Tengamos miedo a dejarnos robar la felicidad. Tengamos miedo de perder a Dios en nuestro corazón. Porque si lo estamos buscando afuera, fue porque lo perdimos en el interior, donde Él mora con cada uno de nosotros. Tengamos miedo a no amar, perdonar, servir y compartir con los demás. No tengan miedo a los que matan el cuerpo. Tengan miedo a los que llevan el alma a la perdición y la vida a la gehenna, al infierno, a la condenación eterna. Nuestra vida está en manos de Dios y Él cuida de nosotros porque valemos más que los pajarillos y aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Aunque hay realidades que no entendemos, hay Dios de esas cosas malas que a veces pareciera que las permitiera como el mal, sabe sacar cosas muy buenas. Vivamos como bautizados, comprometidos e implicados y sabiendo dar de nuestra fe, razón de nuestra fe, que no se callen los evangelizadores, que no tengamos miedo a dar el paso del martirio. Y tercero, les decía ahora, a ello lo recuerdo que se me fue, y que nada ni nadie nos separe de ese seguimiento de Jesús. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias porque nos damos cuenta de que cuando vienes a complicar, en realidad es a descomplicar.
a sacarnos, como decía, de la oscuridad a la luz, de lo encubierto a lo descubierto, de lo oculto a lo sabido y de lo al oído a que sea proclamado sobre los techos. Que tu Espíritu nos dé esa fuerza para ser testigos tuyos. Que dejemos a un lado esos miedos de hablar de ti, ese miedo a la muerte que nos mantiene esclavos toda la vida, ese miedo a perder la salvación porque es gratuidad tuya, simplemente es recibirte y seguirte como discípulos, ese miedo a esa separación definitiva con Dios, porque Él siempre está ahí con los brazos abiertos. Ayúdanos a mantener los ojos fijos en ti. Ayúdanos a, después de haber pisado tus arados, no echarnos para atrás, a mantener esos ojos fijos en ti y a encarnar esta palabra en nuestro corazón. A proclamar abiertamente y a contar el testimonio de que tú has llegado a nuestra vida y la has revolcado, has trastocado todos esos valores, quitándonos los del mundo y regalándonos los tuyos. Regálanos un corazón como el tuyo y regálanos una confianza como la que tenías tú en Dios Padre, para que nosotros podamos también decir como San Pablo: yo sé bien en quién me he confiado, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que mi vida está en manos de Dios. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.